Hace más de 2000 años, algo imposible terminó en el fondo del mar Mediterráneo. Y durante más de un siglo, nadie entendió realmente lo que había sido encontrado. Porque esto no era una estatua, no era un arma, no era un tesoro común de la antigüedad. Era una máquina. Una máquina hecha de engranajes de bronce con una precisión que, según todo lo que creemos saber sobre la historia, simplemente no debería existir en el mundo antiguo. Y sin embargo existía. Durante 124 años, el naufragio de Anticitera contó una sola historia. La historia de un objeto imposible. Un mecanismo oxidado cubierto de corrosión que parecía haber salido de una época equivocada. Todo lo demás recuperado de aquel barco quedó atrapado bajo su sombra. Las esculturas, las monedas, los restos humanos, las ánforas. Todo pasó a segundo plano, porque una sola pregunta dominaba todas las demás. ¿Cómo pudo la antigua Grecia construir algo tan avanzado? Pero ahora, una nueva expedición acaba de cambiarlo todo. En el verano de 2024, un equipo griego y suizo regresó al fondo marino cerca de Anticitera. Lo que encontraron allí podría ser incluso más importante que el mecanismo mismo. Un segundo campo de restos, fragmentos completos todavía unidos entre sí, objetos que nadie esperaba encontrar, y al menos una pieza que los arqueólogos se niegan a identificar públicamente. Y cuando arqueólogos profesionales evitan nombrar algo, normalmente existe una razón, porque en arqueología el silencio también comunica. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal existe para investigar las historias que los documentales tradicionales apenas mencionan. Y créeme, esta historia apenas comienza. Todo empezó por culpa de una tormenta. Abril de 1900. Un grupo de buzos recolectores de esponjas de la isla de Simi regresaba a casa atravesando el mar Egeo, cuando el mal tiempo los obligó a buscar refugio cerca de una pequeña isla rocosa llamada Anticitera. Mientras esperaban que el clima mejorara, el capitán decidió aprovechar el tiempo. Ordenó a varios hombres descender para explorar el fondo marino en busca de esponjas. Uno de ellos se llamaba Elias Estadiatos. Descendió aproximadamente 50 metros bajo la superficie usando el equipo típico de aquella época. Un casco de bronce pesado conectado mediante tubos a bombas de aire situadas en el barco. Cuando regresó a la superficie, estaba aterrorizado. Les dijo a los demás que había visto cadáveres, montones de cuerpos, caballos muertos, figuras humanas esparcidas sobre el fondo del mar. Su capitán pensó que estaba delirando. A esa profundidad, el nitrógeno afecta el cerebro. Los buzos de aquella época conocían muy bien las alucinaciones provocadas por la presión, pero Estadiatos no estaba imaginando nada. Lo que realmente había encontrado era uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de toda la historia humana. Un enorme barco romano hundido alrededor del siglo I a.C. Las figuras que había confundido con cadáveres eran estatuas de mármol y bronce conservadas por el agua fría durante casi 2000 años. Esculturas griegas, caballos de piedra, guerreros, fragmentos humanos, todo disperso sobre el lecho marino como si el tiempo se hubiera detenido el día del naufragio. Y sin saberlo, bajo toda aquella capa de barro, arena y corrosión, también descansaba una máquina que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo antiguo. Durante los 2 años siguientes ocurrió algo que nunca antes se había intentado a esa escala. La primera gran excavación submarina de la historia, y fue brutal. Los buzos descendían una y otra vez utilizando tecnología extremadamente primitiva. Cascos metálicos pesados, tubos de aire conectados a bombas manuales, sin sistemas modernos de descompresión, sin cámaras hiperbáricas, sin verdaderas medidas de seguridad. Cada inmersión era una apuesta contra la muerte. La presión a 50 metros comprimía sus pulmones y llenaba la sangre de nitrógeno. Cuando subían demasiado rápido, ese gas formaba burbujas dentro del cuerpo. Hoy lo conocemos como síndrome de descompresión. En aquel entonces apenas entendían qué estaba ocurriendo. Antes de que terminara la operación, un hombre había muerto. 2 más quedaron paralizados para siempre. Finalmente, el capitán Dimitrios Kondos tomó una decisión. Detuvo la excavación. Sabía que todavía quedaban tesoros en el fondo del mar. Todos lo sabían, pero no estaba dispuesto a seguir perdiendo hombres. Y aún así, lo que ya habían recuperado era extraordinario. Esculturas de tamaño real, caballos de mármol, fragmentos de guerreros de bronce, objetos de lujo, artefactos de una calidad que parecía imposible encontrar bajo el océano. Uno de ellos, una estatua de un joven desnudo conocida hoy como el joven de Anticitera, terminaría convirtiéndose en una de las piezas más valiosas del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. También apareció una cabeza de mármol increíblemente detallada que los expertos bautizaron como el filósofo de Anticitera. Parecía como si un museo entero del mundo griego hubiera sido tragado por el mar. Pero el descubrimiento más importante todavía estaba esperando en silencio dentro de una caja olvidada. Año 1902. Un arqueólogo llamado Valerios Stais revisaba fragmentos de bronce
bronce corroídos almacenados en una sala secundaria del museo. Nadie esperaba encontrar nada especial allí. Los arqueólogos estaban concentrados en las esculturas, en las piezas artísticas, en los objetos claramente valiosos. Los fragmentos oxidados parecían simples restos irreconocibles. Entonces Stice vio algo extraño. Dentro de uno de aquellos bloques corroídos apareció la forma de un engranaje, no una decoración, no un patrón artístico, un engranaje mecánico real, dientes perfectamente cortados, precisión matemática, tecnología. Y en ese instante comenzó uno de los mayores misterios de toda la arqueología, porque nada parecido debía existir en la antigua Grecia, no según la historia oficial, no según lo que los expertos creían posible. Durante décadas, los arqueólogos simplemente no supieron qué hacer con el hallazgo. La pieza parecía demasiado avanzada, demasiado moderna, demasiado imposible. Era como encontrar un motor dentro de una tumba egipcia, así que el mecanismo permaneció casi ignorado, décadas enteras. La mayoría de las personas ni siquiera sabían que existía, pero lentamente, algunos investigadores comenzaron a darse cuenta de que aquel objeto oxidado escondía algo enorme. El mecanismo de Anticitera terminó siendo llamado muchas veces la primera computadora del mundo. Técnicamente, esa descripción no es exacta, pero transmite algo fundamental, porque aquello no era simplemente una herramienta, era una máquina capaz de calcular. Una máquina construida hace más de 2000 años con un nivel de complejidad que Europa no volvería a alcanzar hasta más de 1000 años después. Piensa en eso por un momento. Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de herramientas simples de hierro y madera, alguien estaba fabricando engranajes de precisión microscópica, y no uno o dos engranajes, docenas, con relaciones matemáticas exactas, con funciones astronómicas increíblemente avanzadas, todo escondido dentro de una caja de bronce del tamaño aproximado de un libro. La verdadera investigación científica comenzó recién en los años 70, cuando el físico Derek de Sola Price utilizó rayos X para examinar el interior del mecanismo. Lo que descubrió dejó atónitos a los investigadores. El objeto era muchísimo más complejo de lo que cualquiera imaginaba. No era un simple reloj, no era un juguete científico, era un sistema mecánico diseñado para reproducir movimientos celestes, el sol, la luna, los eclipses, los ciclos astronómicos, todo calculado mediante engranajes. Price propuso que el mecanismo funcionaba como una especie de computadora astronómica antigua. Muchos dudaron de sus conclusiones, porque aceptar aquello implicaba aceptar algo mucho más incómodo, que los antiguos griegos habían alcanzado un nivel tecnológico muy superior al que habíamos imaginado. El siguiente gran avance llegó décadas después, año 2005, y cambió por completo la manera en que entendemos el mecanismo de Anticitera. Un grupo internacional de investigadores liderado por Mike Edmunds y Tony Freed obtuvo permiso para utilizar tomografía computarizada avanzada sobre los fragmentos supervivientes. No simples fotografías, no radiografías normales. Estamos hablando de escaneos tridimensionales de altísima resolución capaces de mirar dentro del metal corroído sin dañarlo. Por primera vez en más de 2000 años, alguien podía observar el interior de la máquina, y lo que encontraron parecía ciencia ficción. Los escaneos revelaron al menos 30 engranajes de bronce fabricados con una precisión increíble. Los dientes estaban cortados con tolerancias inferiores a 1 milímetro. Pero eso no fue lo más impactante. Lo verdaderamente perturbador fue descubrir qué hacía la máquina. El mecanismo podía predecir eclipses solares y lunares, podía mostrar las fases de la luna, podía calcular ciclos astronómicos complejos, y aparentemente también podía seguir el movimiento de los 5 planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todo mediante ruedas dentadas de bronce fabricadas en la antigüedad. Pero hubo un detalle que dejó a los expertos completamente desconcertados. Dentro del mecanismo existía un sistema conocido como pin and slot, un mecanismo de clavija y ranura diseñado para reproducir una anomalía específica en el movimiento lunar. La luna no gira alrededor de la Tierra en un círculo perfecto. Su velocidad cambia, a veces avanza más rápido, a veces más lento, porque su órbita es elíptica, y el mecanismo de Anticitera imitaba exactamente esa irregularidad. Ahora entiende por qué esto es tan importante. Johannes Kepler describió matemáticamente ese comportamiento en el siglo XVII, 1700 años después del naufragio. Sin embargo, alguien en el mundo helenístico ya había construido una solución mecánica para representarlo físicamente, no en papel, no en teoría, en metal, con engranajes. Eso cambió todo, porque ya no estábamos hablando de una civilización antigua haciendo cálculos simples. Estábamos hablando de ingeniería matemática extremadamente sofisticada. Y de inmediato apareció una pregunta mucho más incómoda. Si pudieron construir esto, ¿qué más podían construir? En 2021, Tony Freed publicó una nueva reconstrucción del mecanismo. Su modelo necesitaba más de 60 engranajes
engranajes trabajando juntos, 60. Eso significaba que el objeto original probablemente era todavía más complejo de lo que sobrevive actualmente. Piensa en la precisión necesaria para fabricar algo así hace más de 2000 años. Cada engranaje debía encajar perfectamente. Cada relación matemática debía ser exacta. Cada componente debía funcionar junto a los demás. Y todo eso fue diseñado siglos antes de los relojes mecánicos medievales. Por eso el mecanismo de Anticitera siempre ha parecido un objeto fuera de lugar en la historia, como si perteneciera a otra época, como si hubiera aparecido demasiado pronto. Durante más de 100 años, los expertos trataron el mecanismo como una anomalía única, una rareza imposible, un accidente histórico irrepetible. La explicación más cómoda era pensar que se trataba de una obra aislada creada por algún genio excepcional cuya tecnología desapareció para siempre. Pero entonces llegó la expedición de 2024 y las preguntas comenzaron de nuevo. Antes de continuar, una pequeña pausa. Si te gustan este tipo de investigaciones profundas, donde cada detalle cambia nuestra forma de entender la historia, suscríbete ahora mismo, porque las próximas revelaciones sobre Anticitera podrían convertirse en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de nuestra generación. Ahora volvamos al fondo del mar. Entre mayo y junio de 2024, un equipo conjunto de arqueólogos griegos y suizos regresó al sitio del naufragio como parte del programa Return to Antikythera. Pero esta vez no utilizaron tecnología convencional. No había cascos pesados de bronce, no había simples tanques de buceo. Los investigadores descendieron usando rebreathers de circuito cerrado con mezcla de gases, sistemas extremadamente avanzados que permiten permanecer mucho más tiempo bajo el agua y reducen enormemente los riesgos de descompresión. Además, desplegaron vehículos submarinos operados remotamente, cámaras, mapeo tridimensional, fotogrametría digital. Cada centímetro del sitio fue registrado con una precisión imposible para generaciones anteriores. Y encima de ellos, en la superficie, enormes sistemas inflables levantaban rocas gigantescas que habían permanecido cubriendo partes del naufragio durante siglos. Esto ya no era exploración improvisada, era arqueología de precisión, y casi inmediatamente comenzaron a aparecer cosas nuevas. Primero, grandes secciones del casco del barco, maderas todavía unidas entre sí, sujetadores originales, partes conservadas en un estado sorprendente. Los arqueólogos descubrieron que el barco había sido construido utilizando una técnica conocida como shell first, donde el casco exterior se ensamblaba antes de añadir la estructura interna. Eso ya era importante, pero luego apareció algo todavía más extraño. El equipo identificó dos zonas principales de restos separadas por aproximadamente 200 metros, dos campos distintos, dos concentraciones diferentes de materiales. Y de pronto surgió una posibilidad que nadie había considerado seriamente durante más de un siglo. ¿Y si no se trataba de un solo barco? La idea parecía absurda. Durante 124 años, todo el mundo había hablado del naufragio de Anticitera, como si fuera un único desastre marítimo perfectamente definido. Un solo barco, un solo hundimiento, una sola historia. Pero las nuevas excavaciones comenzaron a mostrar algo distinto. Los restos estaban demasiado dispersos. Había materiales en lugares inesperados, fragmentos que parecían pertenecer a estructuras diferentes. Y cuanto más excavaban, más difícil se volvía mantener la antigua explicación. Los arqueólogos todavía son extremadamente cautelosos. Nadie quiere anunciar algo tan grande sin pruebas definitivas. Pero el propio proyecto Return to Antikythera ya planteó públicamente la posibilidad de que más de una embarcación estuviera involucrada en la tragedia antigua. Y si eso termina siendo cierto, las implicaciones son enormes, porque significaría que todavía queda muchísimo por descubrir bajo el mar. En una sola temporada de excavación recuperaron aproximadamente 300 objetos, 300 fragmentos del casco, más de 200 trozos de cerámica, restos de mármol pertenecientes a esculturas desconocidas, partes de estatuas jamás registradas anteriormente. Incluso encontraron un dedo de mármol perteneciente a una escultura que aún nadie ha podido identificar. Pero lo más interesante no fueron las esculturas, ni la cerámica, ni siquiera los restos del barco. Lo más importante fue el lenguaje utilizado por los arqueólogos, porque algunos objetos recuperados fueron descritos públicamente con una frase muy específica. Necesitan más análisis para determinar su función e importancia. A primera vista parece una declaración normal, pero para los especialistas no lo es. Los arqueólogos están acostumbrados a clasificar objetos rápidamente. Reconocen monedas, reconocen herramientas, reconocen esculturas, reconocen armas. La mayoría de los hallazgos entra en categorías conocidas casi inmediatamente. Entonces, cuando un equipo profesional evita etiquetar un objeto, significa algo. Significa que no encaja fácilmente en nada conocido. Y en arqueología, eso rara vez ocurre. Piensa en lo extraño que es esto. Estamos hablando de uno de los sitios
sitios arqueológicos más estudiados del planeta, décadas de investigación, equipos internacionales, tecnología de última generación. Y aún así, encontraron algo que prefieren no identificar públicamente. Eso es exactamente lo que ha despertado tantas especulaciones entre especialistas, porque muchos comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Y si el mecanismo de Anticitera nunca estuvo solo? La pregunta parece extrema, pero en realidad tiene lógica. Imagina el contexto. Aquel barco transportaba algunas de las piezas más valiosas del mundo antiguo, esculturas griegas extraordinarias, objetos de lujo, posibles tesoros saqueados de Atenas, mercancías destinadas a las élites romanas más ricas. No era un barco comercial ordinario, era prácticamente una bóveda flotante. Entonces aparece una cuestión fundamental. Si alguien valoró tanto el mecanismo como para transportarlo junto a obras maestras del arte griego, ¿por qué asumir que existía solamente uno? Tal vez aquel dispositivo no era una rareza única. Tal vez formaba parte de una tradición tecnológica más amplia que simplemente desapareció de la historia. Y aquí es donde todo se vuelve realmente perturbador, porque si existió una tradición mecánica avanzada en el mundo helenístico, entonces el mecanismo de Anticitera podría ser apenas un superviviente accidental, uno entre muchos. Eso explicaría varias cosas. Explicaría por qué el mecanismo parece demasiado sofisticado para haber aparecido de la nada. Tecnologías así normalmente requieren generaciones de desarrollo, prototipos, errores, mejoras, talleres especializados, maestros enseñando a aprendices, conocimiento acumulado durante décadas o incluso siglos. No surge mágicamente de un solo inventor aislado. Y sin embargo, durante más de un siglo, el mecanismo fue tratado exactamente así, como una anomalía imposible, como una excepción sin contexto. Pero tal vez el verdadero problema nunca fue el objeto. Tal vez el problema era nuestra idea de la antigüedad, porque cuanto más aprendemos sobre el mundo helenístico, más evidente se vuelve que subestimamos brutalmente sus capacidades. Los antiguos griegos ya entendían geometría avanzada, construían máquinas hidráulicas, desarrollaban autómatas, diseñaban mecanismos complejos. Arquímedes había creado sistemas mecánicos impresionantes siglos antes del naufragio. Herón de Alejandría diseñó dispositivos automáticos que parecían magia. Entonces, ¿realmente es tan imposible imaginar talleres capaces de producir instrumentos astronómicos avanzados? Quizá no. Quizá el verdadero misterio no sea cómo construyeron el mecanismo. Quizá el verdadero misterio sea por qué casi todo ese conocimiento desapareció. Y ahí entra otra posibilidad inquietante. El bronce era extremadamente valioso en la antigüedad. Cuando una máquina dejaba de usarse, muchas veces se fundía para reutilizar el metal. Eso significa que otros mecanismos similares podrían haber sido destruidos hace siglos sin que nadie supiera lo que eran, convertidos en armas, herramientas, monedas, simplemente reciclados. Y de pronto, el hecho de que incluso uno solo haya sobrevivido comienza a parecer casi milagroso. Pero hay otra posibilidad todavía más extraña. Tal vez otros mecanismos sí sobrevivieron. Tal vez están almacenados en museos, en depósitos arqueológicos, en cajas olvidadas cubiertas de corrosión. Exactamente igual que ocurrió con Anticitera en 1902. Porque recuerda esto, el mecanismo permaneció 2 años enteros dentro de una caja antes de que alguien notara los engranajes. 2 años. Nadie entendió lo que estaba mirando. Entonces, ¿cuántos otros fragmentos oxidados habrán sido ignorados durante décadas? Esa pregunta comenzó a perseguir silenciosamente a muchos arqueólogos después de la temporada de excavación de 2024. Porque cuanto más analizaban los nuevos fragmentos recuperados del fondo marino, más incómodo se volvía el panorama completo. Había piezas metálicas que no coincidían claramente con ninguna categoría conocida. Había estructuras corroídas demasiado complejas para identificarlas rápidamente. Y había algo más, algo que muchos investigadores jamás admitirán públicamente hasta tener pruebas absolutas. El mecanismo de Anticitera siempre fue demasiado avanzado para estar solo. Piensa en cualquier tecnología compleja de la historia. Los automóviles no aparecieron de la nada. Los relojes mecánicos no surgieron instantáneamente en su forma final. Las computadoras no nacieron completas y perfectas. Toda tecnología sofisticada deja rastros de evolución. Versiones anteriores, diseños imperfectos, intentos fallidos, competidores, copias, escuelas técnicas. Y sin embargo, el mecanismo de Anticitera apareció ante los arqueólogos como si hubiese caído del cielo. Completamente formado, increíblemente complejo, sin antecedentes físicos claros. Eso siempre fue extraño, demasiado extraño. Los textos antiguos mencionan dispositivos astronómicos. Cicerón escribió sobre una esfera creada por Arquímedes capaz de representar movimientos celestes. Otros autores antiguos describieron máquinas similares, pero ninguna descripción conservada se acerca realmente al nivel de sofisticación del mecanismo de Anticitera. Eso significa una de dos cosas.
leyendas, o los escritores antiguos exageraban enormemente, o hemos perdido casi toda la evidencia física de una tradición tecnológica entera. Y ahora, las excavaciones modernas están comenzando a reabrir esa posibilidad. Los investigadores todavía no afirman haber encontrado un segundo mecanismo. Eso es importante dejarlo claro. No existe ningún anuncio oficial, ningún artículo científico, ninguna confirmación pública, pero tampoco están descartándolo. Y el hecho de que mantengan silencio es precisamente lo que ha llamado tanto la atención. Porque los arqueólogos cuidadosos raramente especulan, especialmente en proyectos tan importantes. Ellos publican evidencia, no teorías. Por eso, cuando describen ciertos objetos únicamente como material bajo análisis, los especialistas entienden que algo fuera de lo normal está ocurriendo. Y cuanto más tiempo pasa sin explicaciones claras, más crece la tensión. Mientras tanto, los laboratorios de Atenas y Ginebra siguen trabajando, fotografiando, escaneando, midiendo, limpiando lentamente capas de corrosión acumuladas durante 2000 años. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque el verdadero enemigo de los arqueólogos no es el tiempo, es el mar. El agua salada destruye, corroe, fusiona materiales, convierte objetos complejos en masas irreconocibles. El propio mecanismo de Anticitera parecía al principio una roca oxidada sin importancia. Solo después de décadas de estudios apareció su verdadera naturaleza. Eso significa que incluso hoy podrían existir piezas extraordinarias ocultas dentro de bloques de corrosión aparentemente insignificantes. Y el nuevo material recuperado en 2024 todavía está siendo procesado. Todavía no conocemos todo lo que sacaron del fondo marino. Tal vez los descubrimientos más importantes ni siquiera han sido reconocidos aún. Eso ya ocurrió una vez. Podría volver a ocurrir. Pero para entender realmente por qué este naufragio importa tanto, hay que comprender el contexto histórico en el que ocurrió. Porque este no era un simple barco mercante. Era uno de los mayores buques comerciales de su época. Los estudios modernos sugieren que medía entre 40 y 50 metros de longitud. Enorme para el mundo antiguo. Mover un barco así requería recursos gigantescos, tripulación numerosa, materiales costosos, experiencia naval avanzada y además, la carga era extraordinariamente valiosa. Las ánforas encontradas indican conexiones comerciales con Rodas, Kos y Éfeso, pero lo más importante eran las esculturas y objetos de lujo. Muchos historiadores creen que parte de la carga provenía del saqueo romano de Grecia. Décadas antes del hundimiento, el general romano Sila había devastado Atenas después de las guerras contra Mitrídates, templos vaciados, colecciones privadas saqueadas, tesoros trasladados hacia Roma. El mundo romano estaba obsesionado con el arte griego. Los ricos competían por poseer esculturas y objetos prestigiosos, y el barco de Anticitera parece haber transportado exactamente ese tipo de tesoro. Era riqueza concentrada en una sola embarcación, un museo flotante, un símbolo de poder. Y entre todas esas obras maestras apareció una máquina que probablemente valía muchísimo más de lo que cualquiera comprendió en aquel momento. Porque una estatua puede impresionar, pero una máquina capaz de modelar el cosmos, eso es otra cosa completamente distinta. Eso representa conocimiento, matemática, astronomía, ingeniería, siglos de desarrollo intelectual convertidos en metal. Y quizás alguien en el mundo antiguo entendía perfectamente lo valiosa que era. Tal vez por eso iba a bordo de aquel barco. Tal vez no era una curiosidad científica cualquiera. Tal vez era un objeto de lujo reservado para las élites más poderosas del Mediterráneo. Y si eso es cierto, entonces podría haber existido demanda para fabricar más instrumentos, más mecanismos, más dispositivos astronómicos. Lo que nos lleva nuevamente a la pregunta que ahora obsesiona a muchos investigadores. ¿Y si el mecanismo de Anticitera no fue el último de su tipo? ¿Y si simplemente fue el único que sobrevivió? La posibilidad parece extrema, pero la historia del propio mecanismo demuestra algo importante. Durante más de un siglo, expertos de todo el mundo observaron aquel objeto sin comprender completamente lo que tenían delante. Cada nueva tecnología reveló algo que la generación anterior no podía ver. Primero los engranajes, luego las inscripciones, después los modelos astronómicos, más tarde los sistemas de cálculo planetario. Y ahora, gracias a las excavaciones modernas, las preguntas vuelven a multiplicarse, porque el fondo marino cerca de Anticitera todavía no ha sido excavado por completo, ni siquiera cerca. Gran parte del sitio continúa enterrado bajo sedimentos y enormes rocas submarinas. Áreas enteras jamás fueron exploradas por los buzos originales de 1900. Y eso tiene sentido. Aquellos hombres trabajaban prácticamente a ciegas, sin mapas precisos, sin escaneo tridimensional, sin robots submarinos, sin sistemas modernos de navegación. Solo descendían al vacío oscuro con cascos pesados y esperanza. Lo sorprendente no es que dejaran cosas atrás. Lo sorprendente es todo lo que lograron encontrar. Las expediciones
excavaciones modernas comenzaron realmente en 2012. Fue entonces cuando el proyecto Return to Antikythera combinó arqueología tradicional con tecnología del siglo XXI. Y casi inmediatamente el sitio empezó a revelar nuevos secretos. Los investigadores descubrieron que el barco probablemente se había roto mientras se hundía. Eso dispersó los restos sobre un área mucho más amplia de lo que cualquiera imaginaba. Fragmentos de bronce, mármol, cerámica, madera, objetos pequeños completamente pasados por alto durante más de 100 años. Pero el gran salto tecnológico ocurrió en 2014. Ese año los arqueólogos introdujeron una máquina impresionante llamada Exosuite y parecía salida de una película de ciencia ficción. El Exosuite es básicamente un submarino individual con forma humana, un traje metálico articulado que mantiene presión atmosférica normal en el interior mientras el buzo trabaja a grandes profundidades. Eso elimina prácticamente el riesgo de descompresión. Por primera vez, los arqueólogos podían permanecer largas horas trabajando en profundidades donde un ser humano sin protección moriría rápidamente. De pronto, el fondo marino dejó de ser un lugar imposible de explorar cuidadosamente, y casi de inmediato aparecieron nuevos descubrimientos importantes. En 2022 encontraron una cabeza de mármol de tamaño real. Los expertos identificaron la escultura como Heracles. La calidad era extraordinaria, comparable a las mejores piezas recuperadas en 1900. Pero aquel mismo año ocurrió algo todavía más impactante. Encontraron restos humanos reales, dientes, fragmentos óseos, material genético, no esculturas confundidas con cuerpos, como había ocurrido con Elías Estadiatos, cuerpos auténticos, personas que murieron durante el naufragio hace aproximadamente 2000 años. Eso transformó la investigación completamente, porque de pronto el naufragio dejó de ser solamente una historia sobre objetos antiguos. Ahora también era una historia humana. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Marineros? ¿Guardias? ¿Comerciantes? ¿Pasajeros ricos? ¿Tal vez alguien encargado específicamente de transportar los objetos más valiosos del barco? Los análisis de ADN continúan actualmente, y existe una posibilidad extraordinaria, que después de 2000 años podamos aprender algo sobre las personas que viajaban en aquel barco la noche en que desapareció bajo las aguas. Pero incluso eso podría no ser el descubrimiento más importante, porque mientras los científicos estudian huesos y esculturas, otros investigadores siguen obsesionados con los objetos aún sin clasificar, los materiales misteriosos, las piezas extrañas, los fragmentos difíciles de identificar. Y aquí es donde aparece un detalle fascinante. Los arqueólogos profesionales normalmente son extremadamente cuidadosos con el lenguaje. No exageran, no hacen anuncios espectaculares, especialmente en proyectos tan mediáticos. Eso significa que cuando un equipo oficial admite públicamente que ciertos objetos no encajan en categorías conocidas, los especialistas escuchan con muchísima atención, porque ellos saben lo raro que es eso. Imagínalo, miles de años de historia mediterránea, décadas de arqueología submarina, museos llenos de artefactos antiguos, y aún así aparece algo que obliga a expertos internacionales a detenerse y decir, no estamos seguros de qué es esto. Ese tipo de frases son las que cambian disciplinas enteras, y cuanto más se analiza la historia del mecanismo de Anticythera, más plausible parece una idea que hace décadas habría parecido absurda, que el mundo antiguo pudo haber sido tecnológicamente mucho más avanzado de lo que imaginamos, no avanzado como la ciencia ficción moderna, no con electricidad ni motores industriales, pero sí muchísimo más sofisticado en matemáticas aplicadas, mecánica de precisión y astronomía de lo que tradicionalmente enseñamos, porque el mecanismo demuestra algo muy importante. Los conocimientos necesarios para construirlo no aparecieron accidentalmente. Alguien tuvo que dominar geometría avanzada, alguien tuvo que entender relaciones orbitales, alguien tuvo que diseñar sistemas de engranajes extremadamente precisos, y alguien tuvo que fabricar físicamente cada componente. Eso requiere talleres, herramientas, especialistas, tradiciones técnicas, una infraestructura intelectual completa, y quizás, solo quizás, el mecanismo sea apenas la única pieza superviviente de todo ese mundo perdido.